En 2011, uno de los 3 nuevos rostros intelectuales más influyentes en el ámbito latinoamericano. Y en 2012, el top 50 de los intelectuales más influyentes de Iberoamérica. Es miembro de los consejeros asesores globales del Foro Económico Mundial y un larguísimo etcétera. No me extiendo más. Javier, por favor, únete a nosotros. Un aplauso para Javier. Y en primer lugar, muchas gracias a Carolina, Marta, Juan, todo el equipo de COFACE por invitarme aquí de nuevo este año y estar con vosotros. Agradecer sobre todo a María Elena, a Genaro que están aquí, Luis y Javier. Tendremos luego una segunda parte más de debate y la idea es sobre todo tener también ejemplos corporativos. Yo lo que os voy a hablar es unos 20 minutos para introducir o poner en perspectiva de cosas que luego veremos con casos concretos probablemente. La presentación, a ver si está aquí, ahí la tenéis. Está en inglés, pero la voy a hacer obviamente en español, en castellano. España 3.0. Entonces, lo que quiero compartir con vosotros son 2 ideas. Primero, destruir algunos mitos sobre la economía española. Desde hace 2 o 3 años me dedico a eso, incluso en Twitter, en conferencias, en charlas. Cuando estuve en la COFACE en París hice lo mismo. Tenemos que convencernos de que no se ha hecho todo mal en este país, al contrario. Y probablemente, segundo mensaje, eso sí, tenemos que resetear muchísimo más el país. Y os voy a dar un ejemplo con Corea, con un emergente, para no obsesionarnos solo con Estados Unidos, con los rezagados que estamos con Alemania, etcétera. No, Corea. Estos son los dos temas que quiero compartir con vosotros: destrucción de mitos sobre España y el reload, o sea, el reseteo de la economía española. Estos son láminas. Yo no voy a hacer muchas aquí comentarios sobre lo que se acaba de presentar sobre la economía española, pero esto es un poco el punto de partida. Tenemos unas tasas de crecimiento, obviamente, que se han hundido con la crisis. Esto fue la historia de Europa, no solo de España. Una recuperación que es incipiente. Aquí tenéis las proyecciones, estas son del Fondo Monetario. Como veis, España está por debajo, digamos, de algunos países europeos, Alemania, etcétera. Y niveles de desempleo bastante elevados. Probablemente podemos discutir las estadísticas. Como sabéis, hay bastante discusión sobre la metodología. Mi punto es un poco diferente. La proyección que veis ahí no es una recuperación abrupta del empleo en España. Es decir, no vamos a volver a antes del 2008 desde el punto de vista de cantidades de métricas, empleo incluido. Es decir, la destrucción de empleo que hubo, este empleo no se va a reconstruir tal como existía antes, por razones obvias, porque estaba volcado en algunos sectores. Pero tampoco no caigamos en el tópico de que España pues lo ha hecho mal. Y entonces, estos son 150 años de historia económica. Lo que tenéis aquí es una serie larga para poner las cosas en perspectiva y fijaros lo que ha ocurrido. Esta economía, este país, en los últimos 50 años ha tenido una historia de despegue económico, macroeconómico, de los más rápidos, o sea, comparables a los emergentes. España es un ex-emergente, de hecho, técnicamente, o sea, en los años 70-80 sale de las categorías de emergentes. Y lo que veis son saltos de PIB per cápita de los 4.000 al principio de los 60 a los casi 10.000 cuando se incorpora España a Europa, y hemos alcanzado los casi 30.000 per cápita. Y lo que veis ahí, el resbalón arriba, es la crisis. La crisis es espectacular por algunas métricas que tienen que ver con el ajuste del empleo, pero lo que tenéis aquí es lo que realmente está ocurriendo desde el punto de vista de PIB per cápita. Más impresionante todavía, en los últimos 40-50 años, España ha generado el equivalente de riqueza al PIB de Suecia o de Noruega. Esto es lo que ha hecho el país. Hay muy pocos. Yo vengo de los mercados emergentes y conozco pocos ejemplos de esta velocidad de despliegue. Uno de ellos, lo voy a hablar ahora, es Corea. Más datos. Esto para nuestros amigos alemanes, ¿no? Pues decirle que tampoco
Aquí las cosas, la trayectoria que tuvo esta economía tenéis de nuevo una serie larga de 150 años, es la convergencia del PIB per cápita de España con respecto a Alemania. El punto de referencia es Alemania. Significa que, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial estábamos con un diferencial de 2,5 máximo, es decir, que totalmente divergente. España era pobre, rural, divergente, con una economía que se estaba industrializando a gran velocidad como la alemana. Y cuando alcanzamos la Unión Europea ya estamos con un diferencial que se ha reducido de manera bastante rápida, abrupta, espectacular. Y estuvimos en prácticamente convergencia con Alemania, 1,0.6 de convergencia, cuando estalla la crisis en el 2008. Este es el recorrido de la economía española. Luego, más mitos, y aquí los voy a pasar un poquito más rápido, es decir, aquí no hay empresas que se han internacionalizado, aquí no hay empresas grandes, no hay empresas que innovan. Vamos a ver cantidades de ejemplos exactamente de lo contrario. Tenéis datos aquí de las empresas cotizadas del IBEX. Como veis, en los últimos 15 años, lo que eran empresas básicamente autóctonas, indígenas, se han internacionalizado, multinacionalizado, incluso en emergentes, en Europa, en Estados Unidos. Está aquí, por ejemplo, Grifols, que hoy en día pues, tiene prácticamente 90% de sus ingresos proceden de fuera. Vamos a escuchar los casos de Antolín, que están en 83%. Grifols es titular hoy de nuevo en la prensa, abriendo mercados en Medio Oriente. Aquí vamos a tener ejemplos de Genaro, seguramente que nos hablará de mercados frontera. O sea, estamos teniendo un despliegue internacional desde hace 15 años que se está acelerando y obviamente ya no toca solo las grandes que se han internacionalizado, pero también pues, empresas de tamaño más intermedio. Voy a dar ejemplos y tenéis aquí básicamente la composición de las del IBEX. Más mitos. Esto lo comenté en la COFACE, en la reunión anual que la COFACE tiene en París en enero. Creo que ha sorprendido a nuestros amigos franceses. Por cierto, soy español, también soy francés, nadie es perfecto. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que somos también este país sorprendente. O sea, un país que sí, hemos hecho cosas que quizás no son para sacar pecho, por supuesto, y tenemos que resetearnos, pero fijaros, hay solo una empresa europea creada de la nada a partir de 1970, una sola que alcanzó el top 500. Hay 20 de Estados Unidos y esa sola es española, son Inditex. Por cierto, como vamos a escuchar, nosotros no creamos las startups en garajes californianos, los creamos en tiendas de sastrería, en talleres mecánicos, es ahí donde creamos las startups. Esta es una tienda de sastrería que se convierte en lo que hoy conocemos Inditex. Más sorprendente todavía, el mayor IPO tecnológico de este año en Europa es español. La salida a bolsa de Odigeo es una startup, ex-startup, creada a principios de los 2000. Por cierto, facturan el año pasado más de 4.000 millones. No hay prácticamente ninguna ex-startup o startup europea que esté en estos niveles de facturación. Vente Privée, por ejemplo, en Francia, 3 veces menos prácticamente que estos volúmenes de facturación. Obviamente es un mercado en el cual están eDreams, es la marca conocida en España, de viajes online, que tienen márgenes estrechos, pero el volumen de facturación es muy grande. Voy acelerando, más mitos. No hay ejecutivos españoles de gran calado, de alto vuelo, globales, internacionales, por supuesto. Todas las empresas que están en España tienen este tipo de ejecutivos, pero fijaros cómo las multinacionales extranjeras se rifan los ejecutivos españoles. Hay unos 400 así. Muchos son incluso consejeros delegados de multinacionales americanas. El CEO de Toys R Us es de Madrid, es de aquí. El CEO de Otis, otra multinacional americana, es de Asturias. El número 2 mundial de Société Générale es español, la número 1 mundial de Havas es española, etcétera, etcétera. En cantidades de comités ejecutivos, en un sector que conoce muy bien María Elena, en los comités ejecutivos de Volkswagen, de BMW, prácticamente los únicos extranjeros que están ahí son españoles. A mediados de los 2000, en Nestlé, en Vevey, en Suiza, la nacionalidad más representada en el comité ejecutivo de Nestlé era española, más que suizos. Más ejemplos.
Más mitos, pues obviamente es que aquí no atraemos centros de I+D, no atraemos inversión. Aquí puse los datos de inversión. Como veis, España en el 2012, en plena crisis, y estos son datos que obviamente están mejorando actualmente, pero en plena crisis es el cuarto país de inversión directa en España. Es decir, que también hay que poner las cosas en perspectiva. Puse la curva de riesgo país y lo siento, yo soy ex economista, no os creáis siempre lo que dicen los economistas y los titulares, sobre todo de prensa. Cuando un país es titular del Financial Times en portada que todo va mal, mirar el país. Cuando es titular de que todo va bien, ojo, fasten your seat belts. Las noticias buenas ya pasaron, están detrás, no están por delante. Vale, hay que ser más contracíclicos. Más mitos, y esto ya me aventuro en algo que son mis favoritos, ¿no? Estos son las empresas tecnológicas españolas que han tenido exits, los que se llaman exits, es decir, salidas, compras. Y como estáis viendo, se está acelerando. Cada vez más empresas extranjeras están viendo que aquí hay tecnología, buenos ingenieros, buena tecnología, buenos productos, innovación. Los japoneses de NTT Docomo acaban de comprar Everis, y no es exactamente una pequeña compra. Lo mismo con Arsys, con alemanes que compran Arsys. Estamos hablando de operaciones tecnológicas de más de 100 millones. Esta es especial para Genaro. ¿Vale? Aquí tenemos cosas muy sorprendentes que están ocurriendo en España desde hace algunos años. Tenemos empresas que en plena crisis van y cotizan en el Nasdaq. Hay muy pocas empresas europeas que están cotizando en el Nasdaq. España en plena crisis, hay dos, Grifols y Abengoa, las tenéis aquí, que cotizan ahora en el Nasdaq. Este año probablemente alguna más entra en el Nasdaq. Esto lo asumo yo. Yo digo, o sea, CED podría, por ejemplo, cotizar en el Nasdaq. Están alcanzando una facturación de 1.000 millones actualmente. Otra que podría alcanzar el Nasdaq quizás el año que viene o 2016, pues quizás Gowex, que vamos a escuchar hoy, o quizás Privalia. Softonic podría ser otro candidato. Es decir, hay varias que están aquí pulsando y estamos hablando de empresas tecnológicas. Ya hablé de Odigeo, de eDreams, que lo tenéis aquí, el mayor IPO tecnológico europeo. Es que el mayor éxito tecnológico europeo se ha dado en España, de una ex startup. Es decir, una startup es una empresa creada desde la nada. Pues esto es Ono, ¿vale? Esto es Jastel, que se está hablando de ellas actualmente. Por cierto, Jastel, creada por un extranjero, un argentino, hispano-argentino ahora. Ono, creado también por un extranjero, inglés. Es decir, que también atraemos ese tipo de talento y que también están ayudando a crear en empresas. Los fundadores de Odigeo, de eDreams, son mexicanos, asentados, que han elegido este país, asentados en Barcelona. Y esto es para la destrucción de mitos, y me quedan ahora 10 minutos más, un poquito menos, para hablar del reseteo que tenemos que hacer de España. Probablemente tenemos que hacer más, o sea, y yo lo que sueño es una España 3.0, más 3.0. Me voy a explicar un poquito aquí. Comparando con una economía emergente que es Corea del Sur. ¿Por qué Corea del Sur? Corea del Sur son 50 millones de habitantes, exactamente como nosotros. Corea del Sur no tiene materias primas, exactamente como nosotros. Corea del Sur está asentada al lado de países de alto crecimiento, en este caso Japón y China, igual que nosotros al lado de Europa, que tenemos esa suerte de estar pegados a Europa, obviamente. Corea, en 1960, es más pobre que España. Es un país rural, más pobre que España, más pobre en términos de PIB per cápita que muchos países de América Latina. De ahí viene Corea, y fijaros lo que están haciendo, ¿vale? En PIB per cápita ya nos han alcanzado, ¿vale? Si tenemos el PIB nominal, pues prácticamente nos están alcanzando. Y Corea es muy interesante, porque Corea hace exactamente 10 años, en 2008, es decir, en 1998, entran en una crisis masiva que casi se mueren de infarto, igual que nosotros. Y 5 años después, en el 2003, están saliendo de la crisis, igual que nosotros, con una salida del 2013. Entonces, ¿qué ha hecho Corea en esos 5 años
y qué hemos hecho nosotros o no hemos hecho para que pongamos una foto comparativa y veamos un poco, pues quizás que el reseteo tiene que ser más masivo. Aquí lo tenéis. Ellos descargaron masivamente lo que llamo las killer apps de competitividad. Y es masivo. Es decir, aquí no hay, o sea, los economistas os van a hablar de miles de refinamiento, pero aquí están algunas de ellas. O sea, tú tienes que descargar la app de innovación, tienes que descargar la app de educación, tienes que descargar la app de internacionalización y yo voy a añadir una cuarta, que es cada vez más importante, la app de digitalización. Esas son las 4. Innovación, pues entre el 98 y el 2003, en plena crisis, mientras se están haciendo ajustes fiscales por todas partes, Corea dispara la inversión en innovación y desarrollo. ¿Vale? Mirar nuestro gráfico. En plena crisis, 98-2003, Corea dispara, que ya era en nivel elevado, la apuesta por la educación y puntera. O sea, aquí no son poetas los coreanos. Ingeniería, industrial, telecomunicaciones, o sea, donde tú tienes que estar exactamente. Es más impresionante incluso, bueno, veis que nuestro esfuerzo es importante en términos de PIB, pero ha bajado y sobre todo tenemos un tema de calidad, como todo el mundo bien lo sabe, ¿no? Corea hoy en día es número 1 mundial en los informes PISA de la OCDE, de educación, de scoring de matemáticas. Es más, la OCDE tuvo que decirle, oye, levantar un poco el pie porque estáis estresando demasiado a vuestros jóvenes y, como sabéis, hay tasas de suicidio bastante elevadas en Corea. Es decir, no todo es... pero yo creo que, obviamente, hay aquí un punto de referencia de un país que es comparable al nuestro y que quizás nosotros deberíamos descargar más masivamente estas killer apps. Una que hemos hecho bastante bien es la de internacionalización y vamos a ver ejemplos empresariales. Tenéis aquí la cuenta corriente, el balance y las exportaciones, el superávit para Corea y cómo nosotros hemos reducido. Pero, de nuevo, insisto, aquí tenéis los países más innovadores del mundo. Fijaros dónde piensan la gente que analiza, que aquí son rankings de diferentes instituciones, de BUS, etcétera. No importan los rankings, cogí este como para mostrar que Corea estará en el top 10 mundial muy brevemente en términos de innovación. Ya lo está en el 2014, en términos de PIB per cápita y de nivel de desarrollo, ya lo está en innovación, es el número 1 mundial en innovación, por delante de Suecia, de Estados Unidos, de Alemania, de cantidad de europeos y, como veis, hay otros 2 emergentes, por cierto, de Asia, Singapur y Taiwán, que están aquí. Singapur y Taiwán a mí no me impresionan tanto porque prácticamente son ciudades, es decir, Corea es mucho más impresionante y, de nuevo, repito, en 1960 es un país rural. Samsung, que tenéis aquí, ¿sabéis de dónde viene Samsung? ¿Cuál es su core business hace 70 años, 80 años, 90 años? Es un trader de vegetales, hortalizas, ¿vale? Eso es lo que hace Samsung y ahí los tenéis, codo a codo con Volkswagen o Intel o Microsoft, el segundo empresa del mundo en gasto de I+D. El nivel de gasto de I+D de Samsung que tenéis aquí es prácticamente todo nuestro gasto de I+D nacional. ¿Por qué digo que esto es importante? Pues quizás, oye, Javier, es que tú eres un talibán de la innovación, de la tecnología, de las empresas. No, no. Los que pensamos esto, fijaros este gráfico. Las empresas que apuestan y los países que apuestan por innovación están en la curva de valor añadido, eso es obvio, pero también en términos de empleo. Tenéis una relación aquí prácticamente lineal entre los países con mayores índices de innovación, los tenéis aquí, Alemania, los escandinavos, y los países con menos niveles de innovación, y veis las tasas de desempleo. No es una casualidad. ¿Vale? Más ejemplos. Pues probablemente tenemos que gastar en más I+D, mejor I+D, invertir más aquí. A nivel público hacemos bastante, probablemente donde pecamos es a nivel privado. Como veis, el gasto de I+D está bastante rezagado cuando lo comparamos con Corea. No me dio tiempo y no me da tiempo aquí de hablar del gasto de I+D más privado, pero el que está más rezagado todavía es el privado.
Tenemos empresas relativamente grandes, por ejemplo, cogí las mayores del IBEX comparando con algunas de las mayores coreanas y tenemos empresas espectaculares, pero como veis están muchas en los sectores de servicios. Cuando empezamos a comparar el PIB, o sea, las mayores españolas con las mayores coreanas, todas las coreanas están en sectores industriales, es decir, intensivos en mano de obra. Voy a pasar esto más rápidamente, no me da tiempo, simplemente dejaros con el tema de la educación, mirar el ranking de Corea. El ranking de Corea en estos informes de la OCDE de PISA, de educación, de scoring de matemáticas, es muy impresionante, repito. Shanghái es una ciudad, Singapur es una ciudad, Hong Kong es una ciudad, Taipei es una ciudad. Sí, Corea es un país. Y están ahí. O sea, en realidad el primer mundial es Corea, como país, porque las demás son ciudades. Habría que comparar Shanghái con Barcelona, Londres o París, pero no con Francia, Inglaterra o España. Y ahí tenéis nuestro ranking. Y para mí lo importante es el desfase entre Corea y España y el catch-up que tenemos que hacer. El más impresionante todavía, 20% de los estudiantes extranjeros que están en ingenierías, matemáticas, PhDs, etcétera, en Estados Unidos, son chinos, 15% indios. Pero fijaros el esfuerzo brutal que está haciendo Corea, 10%. No estamos hablando de las mismas masas demográficas. La internacionalización, y ya termino con esto, no me va a dar tiempo de poneros todas las láminas. Aquí tenéis la comparación con Corea y España. Lo que sí quiero hablar ya de algunos ejemplos muy microeconómicos. Esto es un trabajo que estoy haciendo con muchas empresas. Tenéis aquí algunas que vamos a escuchar hoy. El grupo Antolín, como veis, niveles de ingresos muy elevados. Cosentino lo mismo, Campofrío, vamos a hablar de Gowex. Entonces resalté aquí estas porque están haciendo un esfuerzo de internacionalización muy grande. Y lo que me gusta mucho con estos ejemplos es que es toda la geografía española. Se puede hacer desde Almería, desde Burgos, por cierto, desde Madrid, desde Barcelona, pero también Almería, Burgos, Arteixo, etcétera. Y eso es algo bastante también llamativo de lo que está ocurriendo en España. Los grupos han tenido que resetearse, muchos de ellos. Aquí tenéis el ejemplo de Desigual, es un ejemplo de internacionalización en el sector de textil. Ejemplos de Cortefiel también en el textil. Este es un ejemplo interesante porque tenían un mercado, sobre todo doméstico, y han tenido que internacionalizarse en plena crisis, es decir, que no tuviste otra que salir fuera. Y como veis, entre 2008 y 2014 han prácticamente duplicado el nivel de ventas en el extranjero. Adolfo Domínguez, otra empresa que también ha padecido la crisis, muy volcada al mercado español, y estos simplemente, además de internacionalizarse, están apostando por la digitalización. Como uno de los primeros canales de ventas ya de Adolfo Domínguez, como de Inditex, por cierto, están siendo los canales digitales. Y entonces, la apuesta por la digitalización. La apuesta por la innovación. Hay empresas sorprendentes. Aquí cogí algunos ejemplos que son totalmente aleatorios, pero es para mostrar que todos los sectores se pueden meter y pueden construir, obviamente, estrategias de internacionalización y de innovación. Y si tú tienes un producto innovador, como lo tiene Cosentino con la Silestone, puedes estar en el mundo entero. Si no lo tienes, es mucho más difícil. Es decir, si tú no subes la cadena de valor con productos más innovadores, es difícil también de internacionalizarte. Y luego hay apuestas por innovación. Puse Mugaritz ahí y el grupo Matarromero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el sector de la alimentación, el sector de la nutrición, el vino, sectores relativamente tradicionales, ¿verdad? Matarromero, no me da tiempo aquí de ilustrarlo, inventaron un vino sin alcohol, que para mí, bueno, para nosotros probablemente es algo, pues, o sea, un vino sin alcohol no puede ser, pero para los gustos asiáticos es muy importante, porque como sabéis hay un tema de ADN, bueno, de resistencia al alcohol en bastantes países asiáticos, con lo cual han tenido una explosión de las ventas en plena crisis. Han innovado, han internacionalizado porque tenían una innovación. Otro ejemplo que ya termino con este, es el ejemplo de Mugaritz. Mugaritz
Sabéis que tenemos una cosa inverosímil también en España, que me encanta, por eso ponía reload, resetear el país del estilo de vida. Esto nadie nos lo va a quitar. Somos los campeones del mundo de estilo de vida, de calidad de vida, literalmente, es decir, con una batería no os quiero aburrir con más datos, pero campeones del mundo aquí en Europa y España juega en esta Champions League aquí también. Tenemos empresas como Mugaritz. Mugaritz son chefs, que por cierto, enormes innovadores, enormes emprendedores y algo inverosímil. En un sector bastante, digamos, reacio a la innovación, tenemos algo que ha surgido 20, 30 últimos años, que son este I+D de un sector. Y fijaros lo que hacen esta gente de Mugaritz. 30% de sus ingresos lo invierten en innovar. 30%. Como sabéis, cierran muchos de ellos, algunos de ellos, un poco como hacía Ferran Adrià, Mugaritz, Luis Antonio Adóriz, hace lo mismo, cierran los restaurantes y durante 4 o 5 meses se dedican a innovar. O sea, pensar cuántas empresas están dedicando este volumen y fijaros lo que os pasa. Estos son negocios globales, literalmente. La primera mesa que sirve Mugaritz el año pasado son sudafricanos, la segunda australianos. Tienen más gente que viene de Australia que de Francia, que está al lado. Y con esto quiero terminar, porque me alargué demasiado. Simplemente deciros que necesitamos un país 3.0. Me da, no sé si invito a la gente a venir, vale, lo dices, pero creo que vamos a tener ahora la ilustración con ejemplos empresariales, que era la idea también de esta mañana, de empresas que se han reseteado, que han tenido trayectorias de internacionalización, de innovación, de industrialización y, de nuevo, repito, desde toda la geografía española esto es posible, ha sido posible, Burgos, Almería, Madrid, Barcelona, cantidad de ciudades, en Zaragoza, en otras ciudades, esto está ocurriendo y probablemente pues, necesitamos más de esto. Muchas gracias.